Bienvenidos alumnos a su curso de Sistema Nervioso. Les habla el doctor José Pérez, vuestro coordinador. En la semana número 10 de nuestro curso tenemos que tratar dos temas, dos pares craneales, que es el nervio trigémino y el nervio facial. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del nervio trigémino. Empezamos con la estructura y función del nervio trigémino. Muy bien. Bueno, el nervio trigémino es el nervio que contiene el núcleo más grande de los pares craneales en el tronco encefálico, ¿sí? Este tiene dos componentes, el componente somático general, aferente somático general, ya que el nervio trigémino recibe la información táctil de dolor y temperatura, propiocepción y tacto discriminatorio de todo lo que es la cara, ¿sí? De la cara e incluso de estructuras que están ubicadas dentro de la cavidad, de la cavidad orbitaria, de las fosas nasales, cavidad bucal y de la zona de la fosa, en lo que es la zona que está ubicada por encima del tentorio, ¿sí? En la cavidad craneana. Y por otro lado, el otro componente del nervio trigémino es el eferente visceral especial, es el componente motor del trigémino. Se llama visceral especial porque es aquel que se desarrolla en conjunto con el primer arco branquial. Este componente motor, vemos acá el núcleo del componente motor, sus acciones van por la rama del quinto 3, de la tercera división del nervio trigémino, y se encarga básicamente de la masticación, ¿no? Y también inerva músculos como el miloioideo, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar y el vientre anterior del digástrico. Entonces, acá en esta imagen encontramos los dos núcleos, el núcleo motor sensitivo que tiene tres porciones, mesencefálica, principal y la espinal, y el núcleo motor del trigémino con un pequeño núcleo extra que es el núcleo supratrigeminal que interviene en lo que es el patrón de masticación. Esta imagen corresponde a la zona del puente, ¿no? Este es el tronco encefálico visto en su cara anterior. Y en el puente justamente nace el trigémino. Acá se ven dos fibrillas, ¿no es cierto? La más importante es la sensitiva y la otra anexa es la motora. Y acá estamos viendo la división del nervio trigémino. Luego de su ganglio semilunar se divide en tres ramas. Quinto 1, oftálmico, quinto 2, maxilar y quinto 3, mandibular. El nervio trigémino en su nacimiento del puente se encuentra junto, o sea, nace el trigémino y encontramos inmediatamente el ganglio del trigémino, que es el ganglio semilunar o de Gasser. Este ganglio semilunar, a partir de aquí van a nacer tres ramas del trigémino, como hemos dicho. Quinto 1, que es la rama oftálmica, quinto 2, rama maxilar y quinto 3, que es la rama mandibular. La rama oftálmica va a penetrar el seno cavernoso junto con los nervios que inervan los músculos extrínsecos del ojo, el tercero, cuarto y el sexto. Ingresa a la fisura orbitaria superior y a través de ella va a salir unas ramas por el agujero supraorbitario. Va a dar inervación a todo lo que es el globo ocular, ¿sí? Parte de la nariz y la frente, la inervación sensitiva. El quinto 2 es la segunda rama del trigémino, atraviesa el agujero del cráneo redondo mayor y pasa a la fosa pterygo-palatina. De aquí, algunas ramas van a ir a la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Y de ahí al agujero orbitario inferior para inervar todo lo que es la zona maxilar superior, el maxilar superior. Y el quinto 3 eh, eh, atraviesa el agujero oval y de ahí inerva todo lo que es la región de la mandíbula, arcada dental inferior y también inervación de los músculos para la masticación. Vamos a ver los dos componentes, el componente motor y sensitivo. En principio veamos el componente motor del nervio trigémino, el componente motor especial, ya que sigue las estructuras que son derivadas del primer arco branquial. El núcleo motor está ubicado donde, a nivel del puente, en la zona del tegmento del puente, en la región más rostral de este, ¿sí? Recibe inervación córtico-nuclear bilateral, o sea, de la corteza
la vía piramidal. Recuerdan ustedes ahí la corteza motora. Entonces, la corteza motora, la primera neurona motora nace en la corteza motora, la región predolándica, y los axones descienden por la vía piramidal, cápsula interna, y luego a nivel del puente van a inervar el núcleo motor tanto del mismo lado como del lado contrario. Acá se encontraría la segunda neurona motora de esa vía piramidal. Recuerda que la vía piramidal, toda la vía piramidal tiene dos neuronas motoras, la primera y la segunda, y esta es la que nace junto con el nervio trigémino para luego ir por quinto 3, a través del quinto 3 van ahí estos axones hacia los músculos de la masticación, que son estos de acá, ¿no? Todos estos músculos de la masticación. Tienes el temporal, el macetero, ¿sí? Todos estos son músculos que tienen que ver con el pterigoideo, todos esos son músculos que tienen que ver con lo que es la masticación. Incluso inerva al tercer del tímpano, que es un músculo que, como dice su nombre, tensa la membrana timpánica, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico, ¿sí? El vientre anterior del digástrico. Aparte de ese núcleo motor, existe, como les decía, un núcleo por encima de él que se llama núcleo supratrigeminal. Este núcleo genera patrones de descargas de potenciales de acción que generan el ritmo de la masticación. ¿Sí? Generan el ritmo de la masticación, el núcleo supratrigeminal. Esta es la disposición de la neurona motora primaria y la secundaria a nivel del núcleo motor del trigémino. Entonces, esto es un corte a nivel del puente rostral. Ustedes ven acá el núcleo motor del trigémino. Acá está el cuarto ventrículo. Acá estaría el núcleo principal del trigémino, el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor, ¿no? Acá estarían las vías piramidales. Acá el lemnisco medio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el núcleo motor del trigémino recibe inervación de la neurona motora, que está ubicada en la corteza predolándica, ¿no? La corteza predolándica, ahí está la neurona motora primaria. Desciende, cápsula interna, y luego a nivel del tronco, ahí va a dar doble inervación, tanto para el núcleo motor del trigémino del mismo lado como para el lado contrario, ¿ya? Luego de acá está la segunda neurona motora. Esta va a salir junto con el trigémino, quinto 3, y va a ir hacia los músculos de la masticación. Obviamente el quinto 3 tiene que pasar por el agujero oval, ¿verdad? El agujero oval. Entonces, en este caso estamos viendo la inervación del músculo pterigoideo lateral. Este músculo pterigoideo tiene como función protruir la mandíbula. Protruye la mandíbula, ¿sí? Cuando se lesiona el quinto 3, la lesión periférica del quinto 3, o sea, la lesión del nervio periférico, es decir, lesión de la tercera rama del trigémino, cuando se lesiona, ¿qué sucede? Que la mandíbula protruye hacia adelante y hacia el lado donde ocurrió la lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nervio, al generar un potencial de acción, hace que se contraiga este músculo pterigoideo lateral y genera un movimiento hacia adelante y hacia el lado contrario, ¿sí? Hasta este lado. Este es el lado derecho, vamos a tratar de mover la mandíbula hacia el lado izquierdo. Igual lo contrario sucede con este lado de acá. Si este es el lado izquierdo, va a tratar, al contraerse este músculo, va a tratar de moverlo hacia el lado derecho. Ambos, al intentar mover el músculo, la mandíbula hacia un lado u otro, generan una protrusión hacia adelante. Entonces, si se lesiona el quinto 3, ¿qué va a pasar? Que la mandíbula, como ya no puede impulsarse hacia el lado contrario, ¿qué pasa? Y esto está bien, ¿no? La mandíbula va a protruirse hacia el lado lesionado. Muy bien, entonces ese es el componente motor. Veamos ahora el componente sensitivo del trigémino. El componente sensitivo del trigémino es aquel que va a recibir las aferencias de dolor, temperatura, propiocepción, tacto discriminatorio, de todo lo que son las estructuras de la cara y estructuras que están ubicadas en las cavidades de la órbita, de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la región supratentorial. Entonces tenemos tres ramas. La rama oftálmica inerva todo lo que ustedes ven acá en color rojo o violeta, vamos a decirlo así, de la parte superficial. Miren, una porción de la nariz, el párpado superior, la córnea, la esclerótica, todo lo que es el globo ocular, la frente, hasta la región del vértex. También en la cavidad nasal inerva parte de la mucosa nasal, los senos paranasales frontales, etmoidales, ¿no es cierto? Esta zona de acá. En lo que es quinto 2, la rama quinto 2 va a inervar
lo que es la zona de la mejilla, parte de la nariz, el ala de la nariz, el labio superior, el párpado inferior, ¿sí? Zona de la sien, y también la arcada dentaria superior, mucosa olfatoria, paladar duro y paladar blando. También inerva también parte de la dura madre, igual que el quinto 1. Y el quinto 3 va a inervar todo lo que es la arcada dentaria inferior, la mandíbula, la labio inferior, mentón, todo lo que es la mucosa bucal, digamos, a este nivel, los carrillos, y también la lengua, pero va a dar inervación sensitiva general, aferente general. Es decir, uno cuando se muerde la lengua, uno está sintiendo dolor por nervio trigémino, por el quinto 3, ¿ok? Por el quinto 3, 2/3 anterior de la lengua, es inervación sensitiva general. También la articulación temporomandibular y parte de la dura madre. También inerva una parte del conducto auditivo externo también, ¿sí? Y parte de la membrana timpánica. Ahora bien, estas aferencias van a llegar al trigémino a través de un ganglio, que es este de acá, el ganglio semilunar o de Gasser. El ganglio semilunar o de Gasser, ¿ya? Es decir, igual que ocurría, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos los dermatomas? El nervio espinal llevaba la información, llegaba a la médula a través de la raíz posterior o raíz dorsal del nervio espinal, pero antes de llegar a la médula espinal había un ganglio, donde estaba el soma de la neurona pseudo-unipolar, igual acá, este es el ganglio, donde está la neurona pseudo-unipolar, ¿ok? Entonces, tanto quinto 1, quinto 2 como quinto 3 tienen el soma en este ganglio, ¿no? Salvo la porción motora. La porción motora, el soma, ¿dónde está ubicado? En el núcleo motor, ¿ya? En cambio, en el ganglio están ubicados los somas de las neuronas pseudounipolares de las neuronas aferentes, que llevan información sensitiva, ¿ok? Ahora, estas neuronas luego van a hacer sinapsis, ¿dónde? En el núcleo sensitivo del trigémino, el cual está dividido en 3 porciones. La porción espinal, que es esta de acá, que está a nivel del puente, bulbo y parte de la médula espinal, hasta C1, o sea, C3, C2 y C3. Este núcleo recibe información básicamente de dolor, temperatura de la cara y la cavidad bucal, ¿sí? Dolor y temperatura, básicamente. Y hacen sinapsis con las neuronas que están ubicadas a ese nivel, y estas neuronas luego sus axones van a viajar por el tracto trigémino talámico anterior, el cual es un tracto cruzado. Este tracto, como se me dice, va del núcleo del trigémino al tálamo, al núcleo ventroposteromedial del tálamo. ¿Sí? Acá está, núcleo ventroposteromedial del tálamo. Llega ahí, hace sinapsis con la tercera neurona y luego va hacia la región de la corteza somatosensorial, el área postcentral, a nivel del lóbulo parietal. ¿Sí? La corteza somatosensorial. Entonces, esto que ustedes ven es lo mismo que la vía de dolor y temperatura. Lo mismo, ustedes ven acá un ganglio, ven la sinapsis con la segunda neurona, el cruce a nivel del tronco, el tálamo, en este caso es el núcleo ventroposteromedial, y luego pasa hacia la corteza somatosensorial. El segundo núcleo importante es el núcleo principal, que es este de acá, que es un núcleo que está a nivel del puente, en el puente rostral, en el tegmento del puente rostral. ¿Qué información lleva ahí? Ahí llega información del tacto discriminativo de la cara, ¿no? Lo que vendría a ser la vía del cordón posterior en la médula espinal, el núcleo de Gold y Burdach, ¿verdad? Tacto discriminativo, o sea que te permite discriminar puntos estimulados simultáneamente en la piel. Entonces, esta información viaja por los dos tractos. Puede viajar por el tracto trigémino talámico anterior, el cual es cruzado, o puede viajar por el tracto trigémino talámico posterior, que no es cruzado, que es directo, que va al mismo tálamo, ¿sí? Igual, ambos llegan al núcleo ventroposteromedial del tálamo y de ahí a la corteza somatosensorial. Y el tercer segmento del núcleo sensitivo del trigémino es el núcleo mesencefálico. Este núcleo mesencefálico recibe información de tipo propiocepción, es decir, de los usos musculares. ¿De dónde?
¿Usos musculares de dónde? Usos musculares de los músculos que tienen que ver con lo que es la masticación, ¿sí? ¿Ya? Es el único núcleo sensitivo donde el soma está ubicado en el sistema nervioso central. Ustedes ven que todos los núcleos sensitivos de la primera neurona, de las vías del oído y temperatura, ¿cierto? De la vía del cordón posterior, todos, siempre el soma está ubicado ¿dónde? En un ganglio, fuera del sistema nervioso central. Acá lo que sucede es que en el núcleo mesencefálico, estas neuronitas, ¿no? de proprioceptivas, el soma está ubicado ¿dónde? No en el ganglio, sino está ubicado ¿dónde? En el mesencéfalo, en el núcleo mesencefálico. Es la única excepción a la regla, ¿sí? De todas las vías sensitivas, todas las vías ascendentes. Entonces, lleva información de los usos musculares, de la masticación y de los receptores articulares también. También lleva información de los usos musculares de los músculos oculomotores, es decir, el recto externo, el recto interno, el recto superior. Allí también hay usos musculares que nos indican pues, la posición donde está ubicado el globo ocular. Entonces, esa información también viaja por esta porción, llega a este núcleo mesencefálico. Y hacen sinapsis ya con el núcleo motor de la masticación, núcleo motor del trigémino para lo que es el efecto de la masticación. Entonces, ¿su función cuál es? Regular la masticación. Regula la masticación, ¿no? Te viene con lo que es el reflejo mandibular que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el núcleo trigémino, el núcleo sensitivo de trigémino también recibe información sensitiva de otros pares craneales que no son trigéminos, es decir, hay información sensitiva que llega acá, sobre todo al núcleo espinal, lo vemos acá, del séptimo par craneal, del noveno y del décimo par craneal. Estos axones que viajan por estos nervios espinales, que son axones sensitivos del oído externo, que inervan el oído externo, van a viajar ¿a dónde? Van a llegar ¿a dónde? Acá, al núcleo espinal. ¿Ya? Núcleo espinal, porque recibe información sensitiva del oído externo. ¿Ya? Incluso ese núcleo espinal también recibe información de C1, C2 y C3 que recoge la información nociceptiva de las articulaciones intervertebrales y de la dura madre de la fosa posterior. Veamos los arcos reflejos en los cuales interviene el nervio trigémino. Tenemos dos, los más importantes. El primero es el reflejo maseterino. Es un reflejo monosináptico porque incluye solamente una sinapsis. Y consiste en lo siguiente: la vía aferente es el quinto 3 a través del estímulo. El estímulo se percute el mentón del paciente, el cual debe tener la boca semiabierta. Hace percusión, se estira el uso muscular de los músculos de la masticación, en este caso el músculo macetero, y esa información genera un potencial de acción. El estiramiento del uso genera un potencial de acción, el cual viaja por el quinto 3, llega al núcleo mesencefálico. El soma está ubicado dentro de este núcleo mesencefálico y hace sinapsis con la neurona motora inferior, la neurona motora que está ubicada en el núcleo motor del trigémino. Esta neurona motora va a llevar la información eferente a través de una rama del quinto 3, en este caso una rama del quinto 3, para este músculo de la masticación, ¿no? Entonces se produce el estiramiento y luego la respuesta ¿cuál es? El cierre de la boca, la oclusión de la boca por contracción del músculo macetero. Ese es el reflejo maceterino. Y el otro reflejo que debemos conocer es el reflejo corneal, en el cual se estimula la córnea con un algodoncito, se estimula la zona de la córnea. ¿Qué sucede? Como esta córnea está inervada por el quinto 1, viaja a través del quinto 1 la vía aferente, quinto 1, ganglio de Gasser, ingresa hacia dónde? Al núcleo principal, ¿no es cierto? Al núcleo principal. Ahí va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Esta segunda neurona va a conectarse con el núcleo del facial, el núcleo motor del facial, el cual va a salir, aquí va a salir el axón por el nervio facial hacia el
músculo orbicular de los párpados, el orbicular del ojo, ¿no? Orbicular oculi, el cual va a ser el cierre palpebral. O sea, ese es el reflejo corneal. Uno estimula la córnea y que se produce el cierre palpebral. No solamente del ojo del mismo lado, sino del otro lado. Es un reflejo consensual. Es un reflejo consensual. Por eso esto es una vía que tiene, no, tiene varias sinapsis, es disináptico. ¿Ya? Vía, es consensual. ¿Ok? Entonces acá estamos evaluando hasta, podríamos decir, hasta dos segmentos, ¿no? El puente, parte de lo que es el bulbo también, ¿no? Estamos evaluando con este reflejo corneal. Muy bien, y veamos algunas patologías o cuadros clínicos en los cuales interviene el trigémino. El más conocido es la neuralgia del trigémino. Neuralgia, nervio, algia, dolor, es un cuadro en el cual el paciente presenta un dolor intenso, recurrente en paroxismos, como si fuera una corriente eléctrica, lancinante, como si fuera una electricidad en la zona del territorio del trigémino donde se está afectando. Puede ser quinto 1, quinto 2, quinto 3. Generalmente el que más se afecta es el quinto 2, la rama maxilar. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se debe a una irritación del propio nervio trigémino. En algunos casos no se encuentra la causa, eh, pero un factor que se ha visto frecuente es la presencia de un vasito, un vaso, una arteria o una venita que está irritando la salida del nervio trigémino a nivel del puente. Entonces, esta irritación genera un potencial de acción en el propio nervio y ese potencial de acción, como se está generando en ramas de dolor y de reacciones que transmiten información de dolor y temperatura, generan esa sensación de dolor y temperatura en el paciente. Entonces, ¿qué se le da como tratamiento? Carbamazepina. El tratamiento de la carbamazepina es un anticonvulsivante que lo que hace es inhibir la transmisión del potencial de acción. Otra patología también frecuente es el herpes zóster oftálmico. En este caso lo que sucede es que el paciente presenta una reactivación del virus de la varicela zóster. Casi todos nosotros en algún momento de niños hemos tenido contacto con el virus de la varicela zóster, o sea, la varicela. Entonces, este virus nunca se va del cuerpo, sino que se aloja ¿dónde? En los ganglios sensitivos del cuerpo humano, en este caso los ganglios espinales y el ganglio del trigémino. Entonces, cuando por alguna razón, generalmente por un cuadro de inmunodepresión, se disminuye la defensa, entonces ¿qué pasa? El virus vuelve a reactivarse, crece, se reproduce y eso hace que se dañe e inflame las ramas sensitivas que están a nivel de los ganglios. Como esto depende, esta zona de acá, esta sensibilidad depende de un ganglio, el ganglio del Gasser, donde está el quinto 1. En este paciente, por ejemplo, ha tenido de cosa un herpes zóster que ha afectado fibras específicas del quinto 1. Otro síndrome donde se interviene el síndrome trigémino y otros pares craneales también en conjunto es el síndrome del seno cavernoso. Es aquel en el cual, por alguna razón, ya sea un aneurisma, un tumor, una infección, daña estructuras que están ubicadas, que están contenidas en el seno cavernoso. ¿Qué encontramos en el seno cavernoso? Ya lo hemos dicho. Encontramos el tercer par craneal, el cuarto, el quinto 1, ahí está la rama oftálmica, el sexto par craneal, ¿no? Y también en algunos casos se describe también el quinto 2. ¿Ya? Entonces, esta estructura que también contiene la carótida y el plexo simpático alrededor de la arteria carótida, cuando se infecta, se daña, hay un tumor o un aneurisma, se produce afección de todas estas vías. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro de un caso, de un reporte de caso que ustedes lo pueden revisar, hasta les dejo la información para que ustedes lo vean por internet, de un paciente que tuvo un tuberculoma en el seno cavernoso. ¿De qué lado? Del lado derecho. Vean ustedes qué cosa es esto, es una ptosis palpebral. Esto quiere decir que es afectado ¿qué par craneal? El tercer par craneal. Y aparte, en el reporte se menciona de que el paciente tenía pérdida de sensibilidad de la zona de la frente, que es inervada por el quinto 1. Cuando al paciente se le pedía que mire hacia su lado izquierdo,
¿Qué pasa acá? El paciente no puede excursionar el ojo porque hay parálisis del recto interno debido a la lesión del tercer par craneal que está ubicado en el seno cavernoso. ¿Ok? Acá sí, no hay ningún problema porque el sexto par craneal está jalando, entonces no hay ningún problema. El problema es el seno cavernoso del lado derecho. Muy bien, ese ha sido el fin de la primera parte de lo que es nervio trigémino y los espero para la segunda parte hablando sobre el nervio facial.